Hola a todos, la clase del día de hoy vamos a estar revisando los 4 ejercicios de alternativas que estuvimos mirando el día jueves. Ustedes me mandaron sus respuestas, ¿cierto? De los 4 ejercicios. Quiero que le presten especial atención al ejercicio número 3, que fue el que más se equivocaron las estudiantes, ¿bien? Y los estudiantes. Y directamente el ejercicio 1 y el ejercicio número 2 se equivocaron también, pero en muy baja cantidad. Así que vamos allá. Primero preguntémonos, ¿cierto? Lo primordial, lo que necesitamos, las preguntas de rigor. Si importa el orden y si la respuesta es sí, preguntarse si participan todos los elementos, ¿bien? Dependiendo de la respuesta de estas preguntas, entonces la alternativa es permutación, variación o combinación. Me han preguntado bastante por este monito. Lo importante que es que usted siga una de las líneas. Entonces, por ejemplo, ¿importa el orden? Sí. Entonces me voy por este caminito porque la respuesta es sí. Entonces la siguiente pregunta que me tengo que hacer es si me importa el orden de todos los elementos. Si la respuesta es sí, entonces estoy frente a una permutación. Bien, si estoy en este lugar de todos los elementos, la respuesta es no, estoy frente a una variación. ¿Importa el orden? No. Por lo tanto, estoy frente a una combinación directamente y ya no es necesario que me haga esta pregunta. Eso es importante. Además de las preguntas de rigor para saber si estamos frente a una permutación, una variación o una combinación o combinatoria que le dicen algunas personas, también son importantes las fórmulas que utilizamos, ¿cierto? Estas dos fórmulas que están aquí es para la permutación sin repetición o con repetición, variación sin y con repetición y combinación sin y con repetición. Aquí es sumamente importante qué significa cada una de las letras, ¿cierto? La N en cualquiera de estas fórmulas que está aquí siempre va a significar la cantidad de elementos que están presentes en el espacio muestral. Bien, la letra A, B, C y la letra R, como están dentro de esta fórmula, significan los elementos que son repetidos. Bien, el número de elementos que estoy repitiendo. Y la letra K, la cantidad de elementos a utilizar. Bien, en el caso de la variación y de la combinación, no siempre uso todos los elementos. En la combinatoria puede ser que los utilice, puede ser que use todos, pero normalmente tampoco se utilizan todos. En cambio, en la variación siempre voy a usar solamente algunos pocos y tengo que saber cuánta cantidad voy a utilizar y eso está representado por la letra K. Si usted tiene alguna duda respecto a eso, puede mirar los videos de las clases anteriores para poder resolver cualquier pregunta que tenga al respecto. Y si no, me puede escribir a mi Instagram. Bien, vamos a comenzar viendo el ejercicio número 1. Y este ejercicio lo vimos harto, lo vimos bastante. Por lo tanto, la pregunta es ¿de cuántas maneras distintas se pueden ordenar 6 personas en una fila? Y nos dan las 5 alternativas. Por lo tanto, lo primero que nosotros nos preguntamos es ¿importa el orden? ¿Importará el orden como yo coloco a las personas en una fila? Claro que importa. ¿Por qué? Porque si me colocan primero a una persona en una fila, no sé, si me colocan a Juana primero y después me colocan a Abigail, no es lo mismo que primero esté Abigail y después Juana, ¿cierto? Cada persona es una persona que no se puede repetir con las demás, por lo tanto importa el orden en el que yo me posiciono en la fila. Entonces, sí importa el orden. La siguiente pregunta, como ya sabemos que importa el orden, es si importa el orden de todos los elementos. Si se fija, las 6 personas están participando en la fila. Por lo tanto, sí me importa el orden de todos los elementos. Así que estamos frente a una permutación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sería una permutación sin repetición? Porque estamos hablando de las 6 personas. Por lo tanto, como lo decía anteriormente, ninguna persona es exactamente igual a la otra, por lo tanto, las personas no se pueden repetir dentro de la fila.
Así que vamos a utilizar la fórmula de la permutación sin repetición. En este caso, la letra N es igual a 6 porque esas son las personas que quiero ordenar en la fila. Y, como bien nos dice la fórmula, la permutación de estas 6 personas va a ser igual a 6 en factorial. Recuerde que 6 factorial es lo mismo que 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y si hacemos esta multiplicación, nos queda directamente 720. Por lo tanto, ¿de cuántas maneras distintas se pueden ordenar 6 personas en una fila? De 720 formas distintas. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso era la letra B. Continuemos con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos preguntan cuántos números distintos de 3 cifras se pueden escribir con los dígitos 4, 5 y 6, sabiendo que se pueden utilizar una sola vez. En este caso, es importante esa frase para más adelante. Vamos a hacer nuevamente nuestra pregunta de rigor. Pregunta, ¿importa el orden? Fíjese que como estamos hablando de números de dígitos y me preguntan un número, no puede ser lo mismo tener el 456 que el 654. Los números no son iguales. Por lo tanto, sí me importa el orden de los elementos. Como sí me importa el orden de los elementos, la siguiente pregunta es si me importa el orden de todos los elementos o si solamente uso algunos de los presentes que están ahí. Y en este caso, sí utilizo los 3 elementos, ¿cierto? Por lo tanto, nuevamente estoy frente a una permutación. Fíjese que aquí me dicen que esto se puede utilizar una sola vez. Por lo tanto, en este caso, nuevamente es una permutación sin repetición. ¿Por qué? Porque no puedo usar el elemento más de una vez. Nuevamente utilizamos la misma fórmula, ¿cierto? La permutación de n elementos es igual a el número en factorial. Por lo tanto, vamos a reemplazar. El n es igual a la cantidad de elementos, no a los números. Eso es súper importante. Tengo 3 elementos porque tengo el 4, el 5 y el 6. Esos son 3 elementos. Por lo tanto, la permutación de estos 3 elementos es igual a 3 en factorial. Y 3 en factorial es lo mismo que 3 por 2 por 1. Por lo tanto, la respuesta correcta es 6 elementos, ¿cierto? Puedo crear 6 números distintos con estos 3 elementos si no los hago repetidos. Bien, por lo tanto, de la número 2, la respuesta correcta es la letra A. Continuamos con el número 3. En el ejercicio número 3 me dicen que un juego de azar consiste en escoger 3 números distintos del 1 al 7. Y la pregunta es, ¿de cuántas formas se puede realizar esta selección? Lo primero que tengo que considerar aquí es que son números distintos. Bien, usted lo puede remarcar ahí porque eso nos va a servir más adelante. Ahora, pregunta nuevamente, ¿importará el orden? ¿Importa el orden en el que yo elija los números? ¿O realmente no importará tanto? En este caso, no me importa el orden en el que yo los elija, porque si yo elijo el número 2, el número 4 y el número 6, por ejemplo, para este juego de azar, entonces no importa si elijo el 6 primero, el 2 después y el 4 finalmente. ¿Por qué? Porque al final estoy eligiendo exactamente los mismos números que antes. No importa el orden en el cual yo los vaya eligiendo.
como no importa el orden, no tengo para qué hacerme ninguna otra pregunta. Por lo tanto, estoy directamente frente a una combinación. Y ahora, como dicen números distintos, entonces significa que estoy frente a una combinación sin repetición. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula de la combinatoria sin repetición. Bien, la combinatoria lo voy a hacer con estos 7 elementos, ¿cierto? Los números del 1 al 7 tienen 7 elementos. El 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, esa es la cantidad de mi espacio muestral. Y en este caso, la letra K, como me están diciendo que tengo que escoger 3 números, entonces la letra K son esos 3 números que yo estoy escogiendo. Ahora, reemplacemos. La combinatoria de los 7 elementos reunidos en grupo de 3 va a ser igual a 7 en factorial dividido por 3 en factorial multiplicado por 7 menos 3, todo eso en factorial. Si usted se fija, es lo mismo que aparece en la segunda formulita. Ya lo habíamos conversado de eso antes, ¿cierto? Esta parte nosotros no la utilizamos porque esto es lo mismo que eso que está ahí. Bien, por lo tanto nosotros nos enfocamos solamente en esta fórmula que está acá. Esta es la manera resumida de anotar el problema, ¿cierto? De anotar esto que está aquí. Pero nosotros utilizamos la segunda fórmula que está ahí. Por lo tanto, ahora, ¿qué hacemos primero? Típico que los alumnos se confunden aquí, dicen, ¡ay, cómo lo hago! Primero el paréntesis, primero elimina esta resta que está entre medio. 7 menos 3 nos dan 4. Por lo tanto, ahí me queda mucho más fácil trabajar con 4 factorial, ¿cierto? Y ahora lo que voy a hacer es que ese 7 factorial lo voy a desmenuzar, lo voy a colocar como números multiplicándose hasta llegar al 4 factorial. Bien, 7 por 6 por 5 por el 4 factorial. Y otra cosa que hice fue que el 3 factorial que está aquí, yo ya sé que es 3 por 2 por 1, por lo tanto, ese número es 6. ¿Para qué hice esto? Para poder simplificar. Ese 6 se me va con ese 6 y el 4 factorial se va con el 4 factorial de abajo. ¿Qué me queda? Simplemente me queda 7 por 5. Y 7 por 5 nos da 35. ¿Qué significa esto? Que si yo participo en un juego de azar, ¿de cuántas formas puedo realizar la selección de los números del 1 al 7? O sea, ¿de cuántas maneras puedo seleccionar estos 3 números? Si tengo disponibles 7 números, puedo seleccionarlos de 35 maneras diferentes. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la letra B. Continuemos entonces con el último ejercicio. Este ejercicio también lo habíamos visto. Dice, en una carrera de velocidad participan 9 competidores. La pregunta es, ¿de cuántas formas distintas se pueden definir los 3 primeros lugares sabiendo que no hay empates? Eso también es súper importante, ¿cierto? Saber que no hay empates va a ser importante para después. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Lo que vamos a hacer es preguntarnos directamente, ¿importará el orden en el cual yo coloque estos 9 competidores en los 3 primeros lugares? Sí, ¿cierto? Si son competidores significa que todos quieren llegar en primer lugar. Por lo tanto, esos 3 primeros lugares son sumamente importantes. Todos quieren llegar primero porque el primero tiene el mejor premio, porque el primero tiene toda la gloria, ¿cierto? Si llego segundo, bien, pero prefiero llegar primero, ¿cierto? Entonces, como me importa el orden, la segunda pregunta que me hago es si me importa el orden de todos los elementos o de algunos pocos. Si se fija, aquí tengo 9 competidores
y esos 9 van a acceder a los 3 primeros lugares. ¿Qué significa eso? Que no voy a usar todos los competidores. No puede ser que los 9 competidores queden entre los 3 primeros lugares porque no hay empates. Por lo tanto, no utilizo todos los elementos, utilizo solamente 3. Así que no me interesa el orden de todos los elementos. En este caso, estamos frente a una variación. Ahora, como no hay empates, significa que no hay lugares que estén repetidos. Por lo tanto, tampoco los competidores se están repitiendo. Así que estamos hablando de una variación sin repetición. Y aquí al ladito tenemos nuestra fórmula de variación sin repetición. Así que ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. N, en este caso, el espacio muestral, son esos 9 competidores. Bien, tenemos un N igual a 9. Y la letra K es como yo voy a agrupar a esos 9 competidores. En este caso, en 3 primeros lugares, por lo tanto, la letra K es 3. La letra K es 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los estoy agrupando en los 3 primeros lugares. Ahora vamos a reemplazar. La variación de estos 9 elementos agrupados en grupos de 3 va a ser igual a 9 factorial dividido 9 menos 3, al igual que tenemos nuestra fórmula aquí. Por lo tanto, ¿qué hacemos primero? La resta primero, ¿cierto? 9 menos 3 nos da 6, por lo tanto nos queda 9 factorial arriba y 6 factorial abajo. El 9 que está aquí lo voy a desglosar, voy a colocarlo como multiplicación hasta llegar al 6 factorial. Por lo tanto, sería 9 por 8 por 7 por 6 factorial. ¿Y para qué hago esto? Directamente para poder simplificar el 6 factorial con el 6 factorial que se encuentra abajo y que el ejercicio me quede mucho más fácil. 9 por 8 por 7 es algo mucho más fácil que multiplicar 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y después dividir por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿cierto? Si puedo simplificarlo mucho mejor. Por lo tanto, 9 por 8 por 7 nos daría 504. Es decir, de cuántas formas distintas se pueden definir los 3 primeros lugares sabiendo que no hay empate, de 504 maneras diferentes. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta es la letra D. Y con eso revisaríamos los 4 ejercicios de la clase anterior. Ahora usted, ¿cierto? Abajito en la clase de WebClass yo dejé 4 ejercicios más, números 5, 6, 7 y 8, que usted va a poder realizar. Presta total atención en que, obviamente, estos son algunos consejos que usted puede tomar o no tomar dependiendo de cómo le fue con estos 4 primeros ejercicios. Si usted considera que le fue muy bien, significa que su trabajo tiene que continuar así. Y si usted considera que no le fue tan bien, que quizás le fue más o menos, ¿cierto? Quizás sea bueno que considere estos consejos. Y si directamente le fue bastante mal, ¿cierto? Usted considera que eso no fue la forma en la cual usted quiere que le vaya en matemática, entonces directamente observe estos consejos para que no vuelva a suceder. Primero que todo, ningún ejercicio de permutación, variación o combinatoria es exactamente igual al otro. Por lo tanto, lo primero que usted tiene que realizar al ver estos ejercicios es imaginarse la situación. Imagínese que usted está participando dentro de la competencia. Imagínese usted que está haciendo la fila con las 6 personas. Imagínese que usted está, ¿cierto?, realizando la acción que está dentro del problema. Porque si usted lo realiza, va a ser mucho más fácil empezar a analizar el problema que solamente quedarse con la idea de lo que está leyendo. Bien,
lo más importante es reconocer qué técnica debes usar, es decir, permutación, variación o combinación. Por lo tanto, la primera pregunta y la más primordial es si realmente me interesa el orden de los elementos. Y luego de eso, si voy a utilizar o no todos los elementos. ¿Por qué? Porque yo puedo saber muy bien cómo reemplazar los valores en las fórmulas, pero si me equivoqué en decir que era permutación y realmente era una combinación, entonces mi ejercicio hacia abajo va a estar todo malo. Por lo tanto, lo primero que debo saber es cuál es la técnica que debo utilizar, permutación, variación o combinación. Y para eso solamente es importante leer varias veces el ejercicio y directamente saber que ningún ejercicio es exactamente igual al otro. Por lo tanto, tengo que realizar hartos ejercicios para poder acostumbrar a mi cerebro con la manera en la cual tienen de preguntar este tipo de problemas. Número 3. Identifica, ¿cierto? Luego de hacer este paso que está acá arriba, tenemos que identificar si existen elementos repetidos. En este caso, los 4 primeros ejercicios no tenían elementos repetidos. Por lo tanto, no utilizamos las fórmulas con repetición. Pero puede pasar dentro de un problema que a usted le coloquen elementos que se van a repetir y usted tiene que identificarlo para que nuevamente no se equivoque dentro de la fórmula. Y finalmente, observar, ¿cierto? Según las características, según si es permutación, variación o combinación, y según si es con repetición o sin repetición, cuál fórmula es la que yo debo usar y reemplazar los valores correspondientes. Aquí también es súper importante que usted recuerde la propiedad de factorial que vimos anteriormente. Es decir, que un número lo puedo desglosar hasta llegar al número factorial en donde yo lo puedo simplificar con la parte de abajo. ¿Bien? Eso es súper importante para que usted considere no hacer trabajo de más. ¿Por qué? Porque usted después quizás va a tener 15 ejercicios de esta materia y no puede darse el lujo de realizar el ejercicio en 3 horas o realizar el ejercicio en 6 horas, ¿cierto? La idea es poder hacerlo con el tiempo indicado y no utilizar tanto tiempo dentro de un ejercicio. Y el factorial con esa propiedad nos ahorra mucho trabajo. Así que abajito tiene sus 4 nuevos ejercicios del día de hoy que vamos a estar revisando el día martes para que usted pueda ambientarse con la materia.